uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Muchas de las veces estos refranes o este entendimiento, hermanos, es llevado hasta el día de hoy. Cuando alguien comete pecado, si un padre comete pecado o si en la familia hay pecado, lógicamente que los hombres piensan que el pecado se traspasa a los hijos o a cualquiera de la familia, allegada al padre. Muchas personas hablan y dicen también que las maldiciones de los abuelos o de los padres vienen sobre los hijos, pero eso es mentira a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de diferente forma al pensamiento de los hombres, porque dice el Señor que sus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Un día el Señor iba entrando a una ciudad y le salió al encuentro un hombre ciego. Cuando los discípulos lo vieron, le dijeron al maestro: Maestro, ¿quién pecó? ¿El padre de este o él mismo pecó? Porque ellos tenían como ese concepto de que si el padre pecaba, le pasaban cosas al hijo o a la familia. Pero le dijo el Señor: no es que haya pecado su padre, ni que haya pecado sino que estas cosas suceden para que la gloria de Dios se manifieste. Y nosotros sabemos, amados hermanos, a través de la palabra del Señor, que todo lo que le sucede a cada persona es individual. Yo tuve un padre, dije que tuve porque se murió. Él conoció a Cristo, pero vivió una vida no agradable a Dios. Decía conocer a Cristo, pero hacía pecado. Él era un hombre duro con mi madre. Me tocó verlo porque yo fui muchachito que viví junto de ellos. Y era triste para mí ver a mi madre cómo sufría. Pero no es así, como dicen que las cosas que los padres hacen siguen a los hijos, porque esto es personal. Porque uno, al menos yo, pensaba y decía: yo no voy a hacer como era mi padre, yo tengo otros pensamientos. Y el Señor estaba hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel así pensaba. En aquel tiempo los padres comían uvas agrias, uvas silvestres, y conforme veían pasar el tiempo, los hijos de los padres, no todos, algunos, tenían esa dentera. ¿Qué es la dentera? ¿Quién sabe qué es la dentera? La dentera es cuando usted come algo agrio y no puede comer porque se le entumen los dientes. La dentera es cuando usted escucha sonidos chirriantes y le da como cosa. Hay gente que no puede coger hacerla así, porque no hagas eso. O sea, eso es parte de la dentera. Si usted lo busca en el diccionario, ¿qué es dentera?, le va a salir eso. Pues ellos pensaban que los hijos tenían eso porque los padres habían comido las uvas silvestres y las uvas agrias. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Nunca lo tendrán que usar más. ¿Por qué? ¿Por qué razón le dijo el Señor esto? Dice: he aquí que todas las almas son mías. El alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. O sea que esto es individual. Tal vez a uno de mis hijos tenga ese malestar o eso de la dentera que se le pone cuando come agrio, pero no yo. Tal vez su mamá
tenga eso, pero no a la hija. Y por eso dice el Señor, de aquí que todas las almas son mías y todas las almas son diferentes. Él les trajo una enseñanza con este refrán que ellos tenían. Y les dijo, así como el alma del Padre es mía, también el alma del Hijo es mía. Gloria a Dios. Y el alma que pecare, esa morirá. El pecado no se traspasa del Padre al Hijo, ni tampoco se traspasa del Hijo al Padre. El pecado es individual. El que peque, ese va a pagar por el pecado. Gloria a Dios. Vea lo que dice en el versículo 18, de ahí mismo, de la lectura que estamos leyendo. Dice, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó de en medio a su pueblo lo que no es bueno, no. E hizo, su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Eso es individual. Si el padre hace cosas malas, él va a morir. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto él vivirá. Esta es la salvación individual. Si en la iglesia del Señor hay una familia y el padre hace pecado, el padre va a morir por su pecado. O de otra forma, si el hijo comete pecado, el hijo pagará por su pecado, no el padre. Esto que dice la Biblia nos libra de una culpa o de una carga a los que somos padres. Por ejemplo, yo conozco a Dios, mis hijos están encaminados en el camino de Dios, ellos conocen a Dios, pero si algún día ellos cometen pecado, ellos van a pagar delante de Dios, no yo. Si algún día yo cometiera pecado, yo voy a pagar delante de Dios, no ellos, porque dice la Biblia, el alma que peque, esa va a morir. Y nosotros somos almas vivientes, almas que Dios formó, almas que Dios hizo, seres humanos con cuerpo, alma y espíritu. Entonces el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo tampoco llevará el pecado del Padre. El versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Si como cristianos, como familia, estamos dentro de la casa de Dios, pero en mi familia hay una persona impía que hace maldades, él va a pagar, él va a morir. Si en la familia yo hiciera pecado, hiciera maldades, yo hoy voy a pagar, no ellos. Entonces esto debe de librarnos de esa carga, de esa congoja, porque el pecado, hermanos, el pecado, la muerte o la salvación no es el grupo. No es que porque yo y mi esposa seamos salvos o ministros, mis hijos van a salvarse aunque anden pecando. No, ellos también tienen que hacer obras de justicia. Ellos también tienen, hermanos, que obedecer los mandamientos, decretos y estatutos de Dios, para que en la justicia
ellos puedan alcanzar la vida eterna y no mueran. De la misma manera, yo tengo que vivir mi vida obedeciendo los mandamientos de Dios. Cada estatuto y cada decreto que el Señor dio al pueblo de Israel, hermanos, también pasan a nosotros, y nosotros debemos de obedecerlos también. De manera que si yo obedezco todos los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, pero alguno de mis hijos no los obedece, Él va a dar cuentas delante de Dios. Él va a pagar por lo que haga y no yo. Yo daré cuenta por lo que haga y no ellos. Entonces, la salvación y lo que hacemos aquí en la tierra es todo personal. Dice la palabra del Señor sobre estas cosas. Esta escritura que nosotros podemos ver, hermanos, esta escritura podemos verla cómo se refleja en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, donde yo he escuchado muchas veces predicaciones sobre estos versículos y los he aplicado a mi vida, a mi mente, a mi corazón, y he cuidado de ellos. Que el que peque, ese va a morir, como dice la palabra. Gálatas capítulo 6, versículo 7, corrobora bien esta escritura, la cual debemos tener siempre nosotros en nuestra mente, que nadie pagará por nadie, cada uno ganará la salvación, salvará su alma o perderá su alma. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está hablando el apóstol Pablo a los de Galacia, a los de la iglesia de los Gálatas. Lo mismo que está hablando aquí Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Y es lo que está diciendo también el apóstol Pablo aquí en esta escritura, donde dice: lo que el hombre sembrare, eso segará. Si el hombre siembra injusticia, segará la muerte. Dice la palabra en el versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que siembra, el que hace, el que es justo, el que vive conforme a la palabra de Dios, va a cosechar vida eterna. Pero el que siembra para su carne, el que es carnal, el que no deja la vida pasada, el que sigue caminando de la misma manera que caminaba antes de conocer a Cristo, va a cegar corrupción, va a cegar muerte. Y es tan explícita la palabra de Dios, es tan comprensiva que nadie puede decir: yo no entiendo lo que quiere decir la palabra. De manera que cualquiera que está en el pecado, cualquiera que hace cosas malas, va a cegar corrupción de muerte, va a cegar la muerte. El que hace cosas buenas y vive una vida agradable ante los ojos de Dios, siendo justo y verdadero como es nuestro Dios, cegará la vida eterna. Así que nosotros estamos, hermanos, conociendo la palabra del Señor, de que la salvación no es en grupo, no es por familias, sino que es la salvación es individual. Dice la palabra del Señor en el versículo 21 de Ezequiel capítulo 18. Oiga lo que dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis mandamientos,
e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. ¿Cuántos eran impíos antes de conocer a Dios? Era pecadosísimo, impío, era de lo peor. Pero dice aquí, me dice el Señor, si el impío se apartare de sus pecados, tenemos que apartarnos de los pecados que hacemos antes. Si se apartare de sus pecados y guardare mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, es cierto que vivirá. Pero nosotros los que somos redimidos por Cristo y ya no andamos en el pecado, estamos seguros de que viviremos por la eternidad con Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Si nos hemos apartado del pecado. Amén. Es lo que dice el Señor a través de su palabra. Vivirá. Versículo 23. Todas las transgresiones, o sea, todo el pecado que cometió, no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Todas las transgresiones, todo el pecado que nosotros hicimos antes de conocer a Cristo, nunca jamás se nos va a recordar. Amén, gloria a Dios. Algunos dicen que todos vamos a pasar al juicio donde Dios nos dirá lo que hicimos, pero la Biblia dice que no, porque dice que todas las cosas que hicimos, cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, hermano, Dios nos perdonó todas las deudas, todo el pecado nos perdonó, y Él nunca jamás se acordará de Él. Gloria a Dios. Gracias. Abra su Biblia en Isaías 43, 25, para que veamos que esto es verdad. Así que los que se han bautizado han dejado la vida vieja atrás. Amén, aleluya. Dios nunca más les va a recordar lo que hicieron. Gloria a Dios. Ya que estemos delante de Dios, Él no va a decir, a ver, ven para acá, te voy a hacer un juicio, como tú usted no quiera. No, porque Dios sabe que por la ignorancia hicimos cosas malas, pero nos arrepentimos y Él nos perdonó y nunca más se va a acordar de nuestro pecado. Amén, aleluya. Como dice la Biblia, Isaías 43, 25. ¿Cómo dice? ¿Alguien puede leer? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones. Es el que borra nuestros pecados. El que nunca más se acordará de nuestros pecados. Por amor de su nombre. ¿Por qué por amor de su nombre? Miren lo que dice ahí en el versículo 23 abajo. 23 hacia abajo. Dice: no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Está hablando el Señor. Lo mismo que dice Isaías 53. Fatigamos a Dios con nuestros pecados, con nuestras maldades. Nunca pagamos, nunca le trajimos nada. Ahora le traemos alabanza, adoración y obediencia, porque Él ya nos salvó. Pero antes de esto no había nada en nosotros que traerle, sino que lo que trajimos con nuestros pecados fue fatiga, con nuestras maldades. Fatigamos a Dios. Pero aún cuando Él ya nos perdonó, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones. Y no porque hayamos pagado algo, no porque hayamos traído algo, dice, por amor de mí mismo. No nos costó nada.
nada que Dios nos perdonara. Gracias, Señor. Nos perdonó por amor a Él mismo, dice la palabra. Y otra cosa más hermosa, no me acordaré jamás de tus pecados. Aleluya. Y yo no entiendo por qué, hermanos, hay cristianos que acordándose de la vida pasada andan. ¿Por qué? Si dice la Biblia, dice el Señor que ni Él ya no se acuerda de nuestras rebeliones. ¿Será que el hombre no quiere dejar las cosas malas? ¿Por qué? No debemos de recordar nosotros las cosas pasadas que ya pasaron, Amén. porque Dios ya las ha borrado. Amén. Dios ya no se acuerda de ellas. Entonces nosotros, hermanos, somos perdonados y no volveremos, hermanos, a estar siendo juzgados o recordados. Los que van a ser juzgados, ¿quiénes son? Los que no aceptaron a Cristo como Salvador, los que no fueron perdonados, los que no hicieron conforme a la palabra de Dios. Esos son los que serán juzgados un día en el juicio final. ¿Cuál es el juicio final? El juicio del gran trono blanco. ¿Estaremos en ese juicio? Sí, estaremos en ese juicio, Gloria a Dios. pero no para ser juzgados. Estaremos ahí, hermanos, como una audiencia en una corte, Gloria a Dios. mirando lo que Dios está haciendo y juzgando, porque Él no se acordará más de los pecados que nosotros cometimos, Aleluya, gloria a Dios. sino que para Él seremos santos delante de su presencia. Gracias, Señor. Como dice el versículo 23, entonces todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Verdad? Ezequiel 23. Todo el pecado que hicimos no nos será recordado, la justicia que vivimos y viviremos. E Isaías dice: yo Jehová soy quien borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus maldades, de tus pecados. Así que cómo no estar feliz cuando oramos a Dios, cómo no estar feliz caminando en el camino del Señor, si nos ha perdonado todo y no se acordará nunca más de lo que nosotros hicimos cuando andábamos en pecado. Gloria a Dios. Dice el versículo 23, hablando Dios: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Va haciendo una pregunta. ¿Quiero yo la muerte de los pecadores? Dice Dios, no. ¿Acaso no vivirá si se arrepiente de sus maldades? Si se aparta de sus maldades. Y oiga lo que dice la palabra de Dios para los que somos salvos, para que nosotros, hermanos, nos pongamos bien en el camino de Dios y no deseemos volver atrás. Porque si alguno se vuelve atrás al mundo después de haber conocido a Cristo, después de ser salvo, todo lo que hizo en su pasado le va a ser recordado otra vez. Es cuando sucede así. Versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia, ¿quiénes son los justos? Los que hemos creído en Cristo, Gloria a Dios. los que estamos caminando conforme al camino de Dios. Si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, como los que conocen a Dios se regresan al mundo, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, imagínense, si alguien se regresara al mundo y volviera a tomar y volviera a bailar y volviera a hacer cosas y volviera a andar aquí, lo mismo dice: vivirá él, dice el Señor, vivirá. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ese pecado.
aunque haya sido un ministro dentro de la iglesia, aunque haya sido un levita, aunque haya sido un apóstol, un evangelista, un profeta, aunque haya sido un hombre con don de sanidad, aunque haya sido un hombre con el poder de echar fuera demonios, pero si se aparta del camino de Dios, deja de hacer la justicia, todo lo que hizo antes le va a volver a contar en el día del juicio, cuando se abra el libro de las obras. Dice la palabra de Dios algo que nunca se me olvida. Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Amén, así es. Hermanos, en aquel día, yo creo que no me equivoco, en aquel día va a haber gente de renombre que estuvo aquí en la tierra como evangelistas, como apóstoles, porque dice la palabra de Dios que habla en Apocalipsis, dice que la iglesia había conocido a hombres que eran apóstoles, pero los había hallado mentirosos. Y yo por eso digo que en aquel día habrá de muchas personas que tuvieron dones de parte de Dios, que sirvieron en la iglesia, que sirvieron en parte de su vida, pero se apartaron del camino de Dios y ahora han muerto. Y en aquel día van a clamar: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Pero Dios le va a decir: no los conozco. ¿Por qué dirá no los conozco? Porque se apartó de la justicia y volvió a cometer pecado, y todo el pecado que tenía antes de haber conocido a Cristo le volvió a resaltar en el libro de sus obras. Cuando alguien acepta a Cristo y se bautiza, el Señor borra todos sus pecados de ese libro de las obras, borra todo lo pasado y empieza a escribir nuevamente en ese mismo libro de las obras. Empieza a escribir nuevamente las cosas que hace, pero las cosas buenas. Pero si se aparta, ese libro de las obras vuelve a cobrar vida y ahí vuelve a aparecer otra vez todo. Entonces, hermanos, todo hombre que se aparta del camino de Dios en aquel día va a tener que pasar por un momento de pena, de vergüenza, porque en aquel día le van a leer el libro de las obras. Quizás quieran justificarse diciendo: Señor, pero yo hacía esto, Señor, pero yo hacía aquello. Pero el Señor dirá: no te conozco, no sé de dónde eres. Entonces, esto a nosotros nos debe de poner a pensar de que no debemos nosotros de dejar las cosas del Señor, que es su justicia. Debemos de caminar en la justicia de Dios siempre, porque si nosotros nos apartamos y nos vamos al pecado, en aquel día vamos a resucitar, van a salir del infierno los que se apartan del pecado, los que siguen al pecado, pero van a resucitar para pura vergüenza, porque el Señor les va a leer su vida. Hay quienes dicen que hasta les pondrá algo así como un video de su vida, diciendo: tal parte la estabas robando, tal parte estabas deshonrando a Dios con tu cuerpo, tal parte estabas haciendo esto. Miren lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 12, y des un poquito de cuenta de lo que va a pasar en muchas de las personas que se les habla de la palabra de Dios y que no aceptan la palabra de Dios. Dice en el versículo 2
de Daniel capítulo 12. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Quiénes duermen en el polvo de la tierra? Todos los humanos duermen, todos los humanos que han muerto están durmiendo en el polvo de la tierra. Pero aquí especifica, dice muchos de los que duermen, no dice todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, ¿para qué? Y otros, para vergüenza y confusión perpetua. Qué triste, hermano mío, de aquel que se aparte del camino de Dios y resucite, sí, porque todos van a resucitar, pero van a resucitar para vergüenza, para avergonzarse ante toda la gente que esté ahí y esté pasando su vida en algún lugar y todos estén viendo lo que esta persona hizo en oculto. Lo que nosotros podemos vernos. Fuimos jóvenes, estamos hasta este punto de nuestra vida, pero solo Dios sabe lo que hicimos en nuestra vida. Nos vemos y decimos, Dios nos perdonó, Dios nos sacó del pecado, pero ningún hombre revela las cosas ocultas que hizo en su juventud, pero en aquel día les serán reveladas. Por eso dice que unos van a despertar para vergüenza. No van a despertar para vida eterna. Dice Daniel que van a despertar para vergüenza, dice, y confusión. Quizá digan, ¿a poco soy yo? ¿A poco eso hice? Estoy confundido, como que no. Sí, porque el Señor no miente y nunca mentirá. Porque el libro de las obras cuenta desde que uno nace y seguirá contando hasta que uno muere. Cuando conocimos a Cristo y venimos a Cristo, el libro de las obras se sigue escribiendo, y ese libro de las obras para los cristianos sí se va a leer también. Un día el Señor va a leer el libro de mis obras. ¿Cuándo será? En el tribunal de Cristo. Cuando el Señor esté dando premios y galardones y coronas. Leerá todo lo que nosotros hicimos. Dará lectura a nuestro libro de todo lo que nosotros hicimos mientras vivimos, honrando a Dios, sirviendo a Dios. Y por todo lo que hacemos, hermanos, en esta tierra, vivimos, recibiremos un premio, una corona, un galardón diferente a los que resucitarán y recibirán vergüenza y confusión perpetua en su vida. Qué triste. A mí no me gustaría que alguien viera lo que se hizo en el pasado. Yo creo que a nadie le gustaría. Siga firme, porque eso ya está borrado, eso ya no cuenta, Dios ya lo borró. Cuando usted se bautizó, hermano, el Señor le borró todo. Solo tiene que seguir firme para que resucite, pero para vida eterna, como dice Daniel, y no para confusión y vida eterna. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es la muerte del alma? Porque dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. No está hablando de que nosotros andamos en pecado y vamos a morir, porque esto está establecido por Dios, que muéramos una sola vez y después de la muerte, el juicio, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Pero cuando habla del alma, habla de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Cuando habla del alma, vean lo que dice Mateo 10:28. Por eso el Señor Jesús le advirtió a la gente y nos advierte a nosotros hoy todavía que hay tiempo para reflexionar. Mire, dice la palabra de Dios en el capítulo 28, hablando Jesús a los hombres que lo escuchaban predicar su palabra. Y no temas,
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Dios puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno, echarnos al infierno. A ese debemos de temer. Apocalipsis 21:8. Y vemos cuál es la muerte de la que estamos hablando, de la que Dios habla. El alma que pecare, que esa morirá. Apocalipsis 21:8. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así: pero los cobardes, si enumeramos a los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los que vienen al camino de Dios y al rato se regresan al mundo, son los cobardes. Pero los cobardes, los incrédulos, ¿quiénes son los incrédulos? Aquellos que dicen: yo no creo que un Dios siendo amoroso nos va a echar al infierno, al lago de fuego. No creen, pero es verdad. Los incrédulos, dice la palabra de Dios, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Bendito Señor, los mentirosos van a ir a la muerte segunda. Tratemos de no decir mentira, pidámosle perdón a Dios. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No temas al que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. El alma que pecare, esa morirá. El alma que comete incredulidad, el alma que es cobarde, el alma que es mentirosa, va a tener su parte en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda de la que habla el profeta Daniel. El alma que pecare, esa morirá. El alma que cometa maldades, esa va a ir a ese lugar. ¿Quiere usted salvar su alma? Recapacite y no haga más pecado, porque la Biblia es clara, la Biblia es exacta, hermanos. A la Biblia nada se le puede poner como nada se le puede quitar. Nosotros no podemos hablar de otra manera, sino que solamente lo que la Biblia dice. Así que, hermanos, este mensaje, dije al principio, es un mensaje de advertencia. Tengamos cuidado con nuestra vida espiritual y aprendamos de la palabra de Dios. Amén. Puestos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias al Señor por este tema tan precioso, que nos revela la verdad de nuestro